Excelente. Muy bien. Espero que se encuentren súper bien. Gracias a Dios hoy no se ve que vaya a llover. El día de ayer fue terrible. Wow. Increíble, increíble. No sé, eh, un diluvio vino a San Salvador, pero bueno, increíble. Pero bien, el día de ahora vamos a ver aquí rapidito. Ahorita estamos en la semana 10, clase 10, semana 10, viernes 8 de octubre, y vamos a hablar siempre en la unidad número 3 del estrés laboral. Vamos a hablar un poquito sobre las estrategias de intervención para la prevención y el manejo de estrés laboral. Que si bien hemos estado viendo, esto también es parte de un repaso de lo que hemos estado observando, de las maniobras o lógicas que hemos estado conversando sobre el manejo del estrés y las consideraciones que pueden provocarlo. Así que de eso se va a tratar la clase. Si lo vemos acá, esta es la última clase correspondiente a la unidad número 3 del estrés laboral. Y quiero ver, déjenme revisar. Vamos a la calendarización que teníamos por aquí. Unidad 3, perfecto. Unidad 3, excelente, muy bien. Entonces estamos en la semana 10. En esta semana pues toca la entrega del segundo avance. No he logrado subir las notas por cuestiones ajenas a la institución. Cuestiones personales no he logrado subir las calificaciones, pero esta vez sí, espero que ya tenga un poquito más de chance. Sin embargo, ya para la próxima semana, al final de la próxima semana, vamos a tener un pequeño evaluado sobre los temas que hemos abordado de la unidad número 3. Así que a prepararse un poquito. Quiero ver qué más, qué más, qué más. Déjenme revisar. Ok, de la semana pasada creo que no había logrado subir videos ni nada, o sea, lo de la clase, ni lo de el PDF, creo, pero ahora lo subí, ahora ya está para acceso de ustedes. Igual, la clase de ahora, el PDF ya está acá, solo lo voy a habilitar y creería yo que durante la noche va a terminar de subir, obviamente, el video que estamos grabando justamente en este momento. Así que un poquito de paciencia para que ustedes tengan a la mano toda la información necesaria para lo que les había mencionado del evaluado. De ahí, de acuerdo a la entrega del trabajo de la segunda etapa, o sea, siendo el capítulo 3 y 4, no sé, ¿hay algún tipo de consulta adicional, observación, comentario? Jóvenes. Me parece, me parece. ¿Para cuándo lo dejamos? Pero así también voy a hablar con el otro grupo que, bueno, si lo pueden presentar el sábado, excelente. Pero, no sé, el día lunes, el día martes, el día miércoles. ¿Cuál de estos 3 días? Ajá, chicos. Miércoles, vaya, vamos a dejarlo tentativo. Vaya, vaya, perfecto. Vamos a ponerlo pendiente para este día. Solo voy a hacer una copia de esta información, mover, copiar, copiar al final, ahí está. Vamos a hacer esto y esto que me queda de información inmediata lo vamos a guardar acá. Perfecto. Entonces para el miércoles igual voy a hablar con los chicos de la próxima clase, que es la del día de mañana, a ver cómo están. Si necesitan, incluso les voy a tratar de mandar un mensaje para que no estén quebrándose la cabeza en la noche de ahora, sino que tengan un poquito más de holgura. Pueden aprovechar el domingo si así se puede.
¿Comentarios o u observaciones, dificultades sobre el trabajo que quieran abordar, particularidades? Bueno, ya sabe, Juan, ya sabe. Particularidades con respecto a los proyectos o a las empresas que han estado investigando. Me parece interesante y se los quiero compartir con unos compañeros que van en la otra sección. Son parte de un equipo que es básicamente de intercambio de Nicaragua y me comentaban de que ya es un poquito más estricto con respecto a cierta información. Yo desconozco, igual no puedo estar presionando más de lo debido porque desconozco la idiosincrasia o las circunstancias de, digamos, que envuelven a, a las consideraciones laborales de allá de Nicaragua. Entonces, este, hay que ser un poquito flexibles con esto, pero sí, digamos, hay unos aspectos que me parecieron interesantes. Parte de ellos es que dan un buen visto, por lo menos estos jóvenes dan un visto bueno de las empresas de los call centers. Yo no estoy en contra de los call centers, lo que pasa es que las manifestaciones que he visto acá en el país son un poquito pesadas, digamos, y no, pues sí, no cuidan al trabajador y por las cosas que me han contado amigos cercanos, familiares y todo. Entonces, lamentablemente no hay una legislación directamente para ese tipo de negocios que debería de existir. Incluso periodos de tiempo más cortos, no así los laborales normales que tienen que estar aguantando las 8 horas o más incluso, sino que debería de ser un poquito menos. Pero son consideraciones que yo, digamos, tengo en mente, así como en el área de la construcción. La gente que trabaja en el área de la construcción es la que presiona de tal manera que ellos no avanzan en la construcción si no tienen esas consideraciones mínimas. Parte de ello es que, como les había comentado, a ellos no se les paga quincenalmente, o sea, no se les paga, digamos, al final del mes o cada 15, sino que se tiene que pagar cada 2 semanas, o sea, se paga catorcena, así se le conoce. Se les paga catorcena, el horario laboral con todo y almuerzo son 7 horas, digamos, legalmente. A veces se puede llegar a un acuerdo que sean las 8 horas, o un poquito más, pero hay otras consideraciones que uno habla, digamos aumento de salario u otros elementos que cambian las circunstancias, pero como les digo, las idiosincrasias, las costumbres, las legislaciones de cada país pues cambian un poquito las circunstancias en el ámbito laboral. Ahora voy a leer, por acá dice Madeline, dice una pregunta, ¿este segundo avance tiene que llevar glosario? Vamos a ver, yo me acuerdo que no porque ya lo habíamos visto, pero revisemos, creo que tenemos un poquito de tiempo acá. Muy bien, tenemos esto. Permítanme. Ah, vaya. Digamos, como en la primera etapa hablábamos de un glosario justamente en el capítulo 2 como ya lo abordamos, entonces no lo tenemos que volver a hacer, sino que le vamos a agregar, si han encontrado algunas palabras difíciles de entender o que estén manejando y que puedan necesitar una explicación, pues pueden agregarlo al glosario que ya habían hecho en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque ustedes ya en la etapa 3 en la entrega final, sí van a hacer lo nuevo que es el capítulo 5, pero le van a agregar básicamente como por hojas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, así, hasta capítulo 5. Entonces las modificaciones o las cosas que sean necesarias, pues se van a ir agregando o arreglando de los documentos iniciales. Pero eso no significa que, digamos, en este caso que estamos hablando de la etapa 2 que es capítulo 3 y 4, no significa que en estos, digamos, en estos capítulos van a agregar algo del capítulo 1 o 2. No, ahorita déjenlo así, no olvidado por completo, porque no quiero eso, sino que simplemente déjenlo descansar un ratito a estos dos elementos. Si bien podemos agregar más palabras al glosario,
Solamente en su archivo editable vayan agregándole, vayan aumentando, pero la entrega de ahorita es justamente solo el capítulo 3 y capítulo 4. Solamente eso es lo que quiero ver. Si le agregan, pues lo voy a ver y todo eso, pero a mí me va a interesar más que entreguen esto justamente. Lo comunicado justamente en este espacio. Así que bueno, digamos este capítulo siento yo que es el más pesadito, siento yo, porque hay que averiguar o que le den espacio a uno para darse a conocer con respecto al terreno o al área que se va a trabajar ya directamente. O sea, necesito tener los planos de eso. Entonces por eso lo siento un poquito más pesado, pero no imposible. Así que no sé, le he contestado Madeline. Le he dado una respuesta que esperaba. Ok, dice sí. Perfecto, excelente, muy bien. Entonces estamos bien. Les recuerdo, para el miércoles 13 de octubre vamos a tener justamente lo de la entrega que teníamos pendiente justamente para la etapa 2 de este trabajo. Ya no va a ser en este fin de semana, sino que ya incluso antes de que se me olvide, denme un segundito. Yo me acuerdo que ya lo había modificado esto, pero denme un segundito, no voy a hacer. Ah, 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 ah. 7, 6. Ah, no, yo creo que fue en la anterior. Ok, perfecto. Entonces, en este espacio de la semana 10 voy a habilitar pero ya con la fecha. Perfecto, excelente. Y ahora, ya teniendo esto en cuenta, ¿con qué vamos? Pues vamos a hablar un poquito sobre las estrategias de intervención para la prevención y el manejo del estrés laboral. Ya habíamos hablado un poquito como de las manifestaciones, de las acciones, pero pero a veces necesitamos hacer una retrospectiva de la información que teníamos en antesala para nuevamente reubicarnos en las necesidades estratégicas para solucionar las cosas que tienen, digamos, que envuelven el estrés laboral. Así que, bueno, vamos con esto. Entonces, bueno, hablamos de programas de reducción del estrés en organizaciones y hemos visto técnicas, recursos y aprendizajes a realizar para el conocimiento del estrés. Ya sabemos qué es lo que lo desenvuelve, hay ciertas alarmas, ciertas alertas, ciertas consideraciones que nosotros comenzamos a visualizar. Todo ello organizado con un método y o fases para restablecer el equilibrio, eh, digamos, con respecto a esas técnicas para restablecer el equilibrio, también frenar los automatismos y generar recursos y capacidades que permitan resolver las situaciones mediante estrategias de afrontamiento regulado. Es parte de lo que nosotros hemos estado inspeccionando, analizando, conociendo para poder intervenir adecuadamente. Acuérdense que nosotros siempre estamos digamos, vulnerables a este tipo de condiciones si es que el ambiente así lo propicia. Nosotros no podemos estar esperando a que también todas las situaciones estén a todo dar o que estén súper bien, porque los cambios o las situaciones siempre están a la orden del día. Entonces, sabiendo esta información, eh, nosotros vamos a poder atenuar, vamos a poder enfrentar las situaciones con respecto al estrés laboral. Así que hay programas específicos en función de las situaciones estresantes.
Recordemos los tipos de estresores en el trabajo que hemos presentado anteriormente. En este caso podemos hablar de estresores de ambiente físico, como puede ser el ruido, la iluminación, la humedad, entre otras cosas. Si no se cumplen las condiciones, acuérdense de que esto más o menos ya los habíamos hablado en una de las clases anteriores. Si no se cumplen las condiciones mínimas, pues nosotros tendemos a sufrir algún tipo de estragos en, digamos, en nuestra persona, porque los estresores, si bien normalmente se visualizan de carácter, eh, digamos, más mental o un carácter más, digamos, sensorial, hay otras cosas que se van manifestando como la enfermedad, condiciones paupérrimas en el ámbito ya de lo físico de uno, por, eh, por malas condiciones que nos ofrece el trabajo. Nosotros tenemos que enfrentarnos a muchas situaciones, pero parte de ello, y que es un recordatorio, es el ambiente físico. Si nosotros estamos en ciertos tipos de trabajo que obligatoriamente se manifiesta el ruido, digamos, u otras condiciones negativas, pues muchas veces es porque, digamos, sí puede ser que el mismo trabajo lo exija de esa manera. Por decirle, si nosotros tuviéramos a cargo una empresa o digamos manejar un personal que se dedica a la minería, entonces no necesariamente a la minería superficial, sino que a la minería que tenga que estar dentro de cuevas, o sea, se hacen las excavaciones, pero queda soterrado, se excava. Entonces la iluminación pues no es la óptima, pues no tenemos una iluminación súper adecuada, sino que simplemente son condiciones con las cuales tenemos que ir trabajando en la manera de lo posible. Pero ese tipo de trabajo así lo exige. Si hay baja iluminación, porque obviamente estamos en una minería o en un sector minero de estar en cuevas o algo similar. O tal vez excavando para que pase un túnel subterráneo, no sé. Pero si no estamos en eso y estamos en lugares que se suponen son, entre comillas, adecuados para oficina, no deberíamos de tener ese tipo de escasez o no deberíamos de tener unas condiciones negativas de ambientales. Aquí menciona la humedad, pero también la suciedad con la que uno puede enfrentarse. En uno de los proyectos era parte de la alcaldía, no yo, sino que a mí me habían subcontratado un arquitecto, eh, pero el proyecto sí era parte de la alcaldía. El proyecto era una licitación que había tirado la alcaldía de Cuscatancingo, si no mal recuerdo, y yo fui a supervisar unos cuantos días. Entonces, la cuestión es que cuando fui, la oficina que relativamente me habían asignado era básicamente en un sector a la par del mercado. No sé si alguien conoce un poquito de Cusca, pero está el mercado, este, digamos, el municipal, el principal. Vamos a ver si por acá medio se logra ver. Entonces a la par del mercado había un sector que es como un pasillo. Yo recomiendo a los que no conocen Cuscatancingo que no se acerquen ahí. Es mi recomendación. Pero si no saben a dónde llegar, pues mejor no vayan. Si no conocen, digamos, al sector o a las personas que van a visitar ahí, mejor no ir. Es algo peligroso. Pero, quiero ver dónde estamos. Creo que por acá. ¿Dónde está el Palacio Municipal?
Oh, perfecto, aquí. Excelente, ahí sí. Oh, ok, hoy sí me ubico. Entonces, esta es la alcaldía, un edificio. Pues el mercado, pues acá. Justamente aquí por un costado hay un pequeño pasillo y va bajando bastante, bastante, va bajando así en un declive con gradas y por acá estaban unas oficinas, no sé si aquí al final o por acá. Estaban unas oficinas porque se iba a construir lo que ven acá, que es como una placita, así, una placita con una zona recreativa, así, pública. Entonces, este, justamente yo no tenía una oficina en sí, sino que fue como un arreglo con este arquitecto y este arquitecto con la alcaldía. Así que cuando yo fui a esa oficina, wow, terrible, terrible. El piso era, si bien uno no necesita que tener un piso así como de porcelanato, algo bien elegante, ni nada de eso, sino que algo limpio nada más. Uno no es tan exigente en el área de la construcción, porque uno sabe que durante el proceso constructivo, pues se dejan muchos bemoles en las áreas de planificación y todo eso, pero está sumamente sucio, todo lleno de polvo. ¿Y cuál era la peor situación? Había un aire acondicionado que, si bien de alguna manera refrigeraba el ambiente, la puerta, las ventanas, todo estaba sellado, pero la tierra y el polvo estaban adentro. O sea, era terrible aquello de que el polvillo de la tierra y la cantidad de humedad que se sentía para trabajar ahí. Yo creo que estuve unos 3 días, creo, ayudando a supervisar eso solamente. Solo me contrataron así rapidito. Y de igual manera, yo les mencioné tanto a los de la alcaldía como al arquitecto que me había contratado, que tuvieran cuidado porque ese sector está altamente contaminado. Me parecía que habían tenido algo de suerte al no haberse enfermado de los pulmones realmente, pero que, bueno, tal vez las consideraciones de necesitar el empleo es algo bastante de peso, pero tampoco lleguemos al extremo. Entonces quedaba, digamos, expuesta la gente ahí, y no era una oficina así individual, sino que era como una tipo mini galera de unos, no sé, unos 6 metros por 10 tal vez, pero todo, o sea, con polvo, todo sucio. Increíble, increíble. Entonces ese tipo de ambientes con los cuales uno se puede estar enfrentando no valen la pena porque nos van deteriorando la salud, y eso es también parte del deterioro de nuestra situación laboral y parte de lo que nos comienza a estresar el ambiente físico. Como les menciono, tal vez estemos en un área de construcción donde necesite, o un área industrial donde necesite obligatoriamente que utilizar mecanismos motrices o algo similar que ocasionen demasiado ruido, pero eso no significa que yo tenga que aguantar ese ruido. Si bien el ambiente puede estar con ese tipo de dificultades porque son inevitables, por lo menos me tienen que dar los implementos necesarios para bloquear en la manera de lo posible ese tipo de dificultades. Si estamos hablando de humedad o si estamos hablando de polvo, pues algún tipo de mascarilla o algún tipo de protector también para los ojos. Si estamos hablando de iluminación, pues aumentar la cantidad de iluminación artificial de ser posible. Si, o de otra manera, buscar la forma de economizar a través de la iluminación natural, más ventanas, o liberar los espacios que se han cerrado de las ventanas o puertas para que quede lo suficientemente iluminado. Y si estamos hablando de ruido, pues tampoco vamos a estar soportando ese tipo de malestares cuando tenemos al alcance equipos para minimizarlo. Si bien podemos estar trabajando con maquinaria, eso no significa que yo voy a tener que soportarlo, porque me va a generar problemas de salud y obviamente niveles de dificultades por el estrés en el trabajo. Entonces puedo ocupar audífonos,
no necesariamente de escuchar música, sino que protectores auditivos, a eso me refiero, protectores auditivos para, digamos, para poderme desarrollar dentro del trabajo. Y son válidos. O sea, si no puedo cambiar el ambiente, pues tengo algún tipo de herramientas con las cuales tengo que solventarlo para mejorar mi condición. También podemos hablar de otras situaciones, digamos, estresantes como las demandas de trabajo que también habíamos hablado, y puede ser la propia actividad laboral, pueden ser los turnos de trabajo o una sobrecarga de tareas, entre otros. Ya habíamos hablado de eso. Nosotros tenemos también un límite. Si nosotros no especificamos ese límite, pues poco a poco va a ser más difícil salir de ese enredo. Es mejor, digamos, de manera temprana dejar claro esos límites para que no se sobrepase los problemas. Entonces, si bien podemos tener una capacidad mayor para desarrollar un trabajo, no es que todo el tiempo vamos a tener esa misma capacidad, o no todo el tiempo vamos a tener la misma libertad. Cuando alguien acaba de ingresar a un trabajo, muchas veces el trabajo específico de esa persona no lo tienen bien organizado. A veces solo le dicen, mira, revisa esto, o mira, hace un informe de esto o aquello. Muy bien, se puede hacer, pero más adelante, una semana después, ya posiblemente no. O digamos a los 2 días o el día, incluso el día siguiente, puede que ya no, que ya tengan algo muchísimo más claro. Entonces existe una sobrecarga de tareas, por lo que posiblemente yo esté buscando ayudar cuando en realidad tengo ya mis obligaciones, o me sobrecargan con obligaciones de parte de, digamos, de la jefatura inmediata, y eso también tengo que saberlo controlar y hablar a tiempo. Entonces son ciertas situaciones que nos generan esas dificultades de estrés. Ahora, también podemos hablar de los contenidos o características del trabajo, así como habíamos hablado anteriormente, que puede ser tener o no control sobre el propio trabajo, o la complejidad de o la toma de decisiones frente a ciertas eh, acciones o digamos, ambientes con los cuales tengamos que confrontar a las personas o manifestarnos de alguna manera para salir adelante. Entonces, todo ese tipo de situaciones también generan esos niveles de estrés. Podemos hablar de desempeño de roles, eh, con sobrecarga de roles. Es bastante similar a la sobrecarga de trabajo, solamente que el de roles es más como por tipo de actividades. Alguien puede ser muy eficiente en contabilidad, pero si a esa persona que es eficiente en contabilidad, porque es un licenciado en contabilidad, este, porque no quieren gastar más, porque no quieren invertir más, le ponen a que sea también el organizador posiblemente de recursos humanos, o que esté gestionando compra-ventas de otro departamento. Entonces, esa sobrecarga de roles que no le corresponden, pues también nos dan digamos, nos generan esas situaciones de estrés. Y a posterior, ¿cuál es la circunstancia que nos da mayor problema? Pues la ineficiencia. Y generalmente se le castiga a la persona que es, entre comillas, ineficiente, cuando no se evalúa que realmente tiene este montón de dificultades o problemas que la misma empresa o digamos las jefaturas inmediatas se lo han impuesto, o incluso la misma persona, y sin querer se lo ha adjudicado de manera innecesaria. Entonces hay que tener cuidado. También hablábamos de las ambigüedades de los roles, al no saber si tengo algún tipo de desempeño, o realmente estoy haciendo un trabajo por gusto, o estoy haciendo un segundo o un doble trabajo innecesariamente, etcétera. Todo eso. También podemos hablar sobre las relaciones interpersonales, ya sea con superiores, subordinados, compañeros y clientes, etcétera. Eh, Nosotros normalmente a un trabajo no vamos a ser amigos, así realmente. No buscamos eso, sino que desempeñarnos, desarrollarnos adecuadamente, compañeros y todo, pero normalmente no vamos a ser amigos.
Los amigos pues tienen otras características que con las dificultades se van haciendo, se van fortaleciendo las relaciones, etcétera. Eh, no digo que no se pueda tener algún amigo en el ámbito laboral, pero normalmente tiene un enfoque un poco distinto. Eh, entonces, digamos, las relaciones interpersonales tienen mucho que ver. Si estas relaciones se quiebran, se generan conflictos, se genera, digamos, fricciones, obviamente que nosotros vamos a estar incómodos a la hora de elaborar y eso nos va a dar mucha deficiencia a la hora de entregar trabajos o avanzar o lo que sea. Así que hay que tener cuidado porque son mensajes de estresores o condiciones estresantes que nos hacen perder la calidad de trabajadores o digamos la calidad de profesionales con las cuales hemos sido forjados. ¿Comentarios hasta acá? ¿Observaciones? Ok, vamos acá. Dice, ok, dice aquí mala red, dice, no sé. Espero que no esté tan terrible. Ok, dice Leslie, dice, yo tuve una experiencia de estrés mientras hacía mi examen para obtener la licencia y a la sala donde nos llevaron a realizar la prueba teórica y psicológica había mucho ruido porque estaban haciendo una reparación los albañiles. La prueba requería de mucha concentración y ese fue un factor que afectó mucho la concentración al realizar la prueba. Sí, tal vez estamos hablando directamente sobre el trabajo, pero en todos los ámbitos ocurre lo mismo. Hay momentos donde incluso podemos no necesariamente estar laborando, sino que estamos aprendiendo. Yo me acuerdo que cuando estaba en el instituto técnico, a veces habían compañeros que hacían mucho ruido, mucho despelote, digamos, en las afueras. Y si hacían demasiado ruido, demasiada desconcentración, pues incluso la gente que no era el docente, posiblemente algún coordinador, incluso ordenanzas, le pedían de favor que guardaran silencio en la manera de lo posible, porque si bien son jóvenes, vienen tal vez de hacer algún deporte, de un enfrentamiento en básquetbol o lo que sea, hay otras personas que posiblemente están estudiando o están haciendo algún evaluado, entonces necesitan la mayor concentración posible. Hay gente que sí puede aguantar eso, pero no podemos generalizar la situación o asumir que el resto del mundo sí lo puede lograr. Nosotros necesitamos eficiencia y por eso, si bien lo hemos traído a un ejemplo práctico de otras circunstancias, en el ámbito laboral funciona bastante similar. Entonces no lo podemos dejar de lado el hecho de manejar este tipo de circunstancias a favor de la persona, porque si no se vuelve un gasto, hace a la empresa gastar, si lo vemos objetivamente, y y poco a poco, si se desgasta esa empresa, esta organización, pues todos también se van a, digamos, ver perjudicados si es que esta empresa quiebra. Yo hago siempre el hincapié cuando se da la oportunidad que si situaciones similares pasan digamos un descontrol por parte de de los mismos trabajadores, por lo menos yo sí trato de hacer conciencia para que no se destruya la empresa. Pero ya eso muchas veces hay gente que no le interesa, realmente no le interesa. Entonces estos factores hacen ineficiente digamos, a las personas y poco a poco comienzan a acabar a la organización, más que todo cuando están naciendo. Comentarios, dígame.
Sí, excelente. Muchas gracias, Juan. Hace poco, y así con la colaboración que hizo Juan, me acuerdo de una situación. No baje la mano, Sandra. No la vaya a bajar. Ya le doy la palabra. No la vaya a bajar. Entonces, hace poco mi esposa, bueno, estábamos hablando sobre unos productos para bebé y todo. Entonces, para nuestra hija. Y no sé qué sucedió. No sé si estaba el perro ladrando en ese momento que estábamos medio platicando, la niña lloró, no me acuerdo, pero sí hubieron varios factores que intervinieron y o sea, lo que me estaba comentando para revisar, porque era en una, digamos, en una página web, este, para revisar los precios de los productos y todo para la bebé. Entonces, en eso de repente me dice, oh no, la regué, me dijo. Entonces, ¿qué pasó? Dije, y me comenta ella de que, pues sí, entre esas situaciones de tratar de estar en una cosa, en la otra, y qué es lo que sucede, le dio comprar a un producto que no quería, que no queríamos. Entonces, por suerte, ella hizo, digamos, la información, dio la información a la empresa porque lamentablemente esa, digamos, esa página no permitía en automático que uno quitara esa o, digamos eliminara esa compra, sino que si uno le daba ok, pues ya la hacía la compra. Entonces ahí tuvo que resolverlo solo por un pequeño momento de falta de concentración. Ahora imagínense si ustedes estuvieran utilizando, por suerte se resolvió, pero imagínense que ustedes estuvieran en algo delicado dentro de una empresa, más en el área de finanzas, y que se les pudiera pasar la mano en algo y hacen una compra innecesaria. Eso es una pérdida pues terrible y ahí corre riesgo cuando se toca el dinero de una empresa. Eso sí es delicado. No sé, creo que si bien uno puede equivocarse en el ámbito laboral, ya tocar, digamos, las finanzas de una organización, ya estamos hablando de niveles mayores. Dígame, Sandra, hoy sí, le doy la palabra, disculpe. Buenas tardes, Sandra. Uh, sí, exacto. Sí. Wow. Sí, sí, comprendo. Sí, sí. Ojalá que no, ojalá que terminen rápido, porque eso, mire, yo me dedico al área de la construcción y a pesar de ello me encanta, o sea, el desarrollar un proyecto, construirlo, o sea, estar supervisando, estar a cargo, me encanta. Pero
wow, o sea, el despelote de la polvazón, de la suciedad, del ruido, del desorden en algunos momentos, de la, digamos, a veces una descoordinación en algún punto, porque a veces hay unos momentos que se descontrola la situación, es terrible. Y eso que es directamente mi trabajo. Ahora, alguien que no se dedica a eso y que no tiene que estar aguantando eso, tener que soportarlo, increíble. Comprendo su agonía, lamento que esté pasando algo así, pero ojalá, primero Dios que ya se termine esa situación, que ya lo arreglen pronto. Tal vez la empresa, no sé qué tan grande sea el proyecto, pero de abril para acá, quiero ver abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya 6 meses, ya es alguito. Ya es alguito, tal vez solo un proyecto bastante grande, tal vez sea lo equivalente. Oh, sí. Ah, de agua lluvia, entonces. Ah, pues por eso, sí. Sí, wow. Bueno, primero Dios que ya salga de ese lío, ahí para que puedan seguir, digamos, en sus labores más, de una manera más agradable. Sin embargo, si la empresa se hubiera interesado un poquito más, tal vez la planeación, incluso la forma de construir, yo desconozco qué es lo que están haciendo, pero una de las maneras más rápidas de construir, pues, es a base de perfilería de acero. En una ocasión creo que lo hicimos una perfilería algo grande, la logramos hacer como en 2 semanas con un arquitecto. Entonces, se construyó, se soldó, bueno, se hicieron las zapatas, se pusieron los pines, se colocaron la perfilería y todo un segundo nivel, pues se hizo así rápidamente, se colocó una bovedía para poner el concreto y ya tener todo el piso, se puso divisiones arriba y ya estuvo, divisiones de tabla roca y en 2 semanas ya teníamos esa construcción hecho. Y eso también era consideración de la modificación de servicios sanitarios. Entonces, bueno, depende cómo sea el tipo de proyecto o cómo se haya visualizado. Si todo es de concreto armado, sí, se toma un tiempal. Pero si solamente es un cierto segmento de concreto armado y el resto, pues, perfilería acero o construcciones con elementos que son prefabricados más rápido, pues debería de haber estado ya hace tiempo. Lástima que la empresa no, tal vez no previó eso. Dígame, dígame. Lo votan. Ah, sí, es que falta de planeación. No va a ser oficina donde esté destacada. Gracias a Dios que no. Ah, vale. No, no, no. Tendría que pasar algo, bueno, no meto manos al fuego, pero no, pero sí, normalmente no, no, pues sí, debería de estar algo demasiado mal construido como para que se caiga, pero primero Dios que no. Sí, la falta de planeación y digamos, yo considero de que la empresa pudo haberles otorgado algún tipo de protección a ustedes, si bien tienen sus mascarillas y sus lentes de protección,
por la bioseguridad. En eso se lo pudo haber ahorrado la empresa, pero tal vez protectores auditivos o algo para soportar esa situación. Tal vez la vibración no se puede evitar porque hay ciertos equipos de construcción, rodo, pata de cabra, digamos. Entonces ahí están estos equipos de construcción. Vamos aquí en imágenes. Le llaman pata de cabra, pero no necesariamente. Esto es para más para calles. Y después se pasa ya el aplanador liso. Entonces a veces estos se activan para que vibren. Entonces comienza a golpear. O sea, van avanzando y va golpeando. Y con eso compactan. Wow, la vibración que genera, súper fuerte. Para alguien que está en oficina, a eso me refiero. Para alguien que está en campo y justamente para construcción, pues no pasa nada, pero a alguien que no está acostumbrado ni está dirigido a esa área, pues aguantar esto, pues es un dolor de cabeza. Muy bien. De ahí vamos a leer la intervención de una de sus compañeras, de Leslie. Vamos a ver acá, permítame. Dice Leslie que yo tuve una experiencia de estrés hacia mi examen de... no, esto ya lo habíamos visto, perdón. Vamos a ver. ¿O no? Sí, pues sí. Sí, ya lo habíamos leído, perdón. Solo voy a revisar. Muy bien, perfecto. Pensé que habían escrito algo nuevo. Muy bien. Entonces, son circunstancias con las cuales que ni modo tenemos que ir viviendo, soportando, pero eh, hay límites, hay límites. Si la empresa, la organización y ustedes que van a tener en algún momento posiblemente un grado de jefatura y tal vez muy posiblemente algún tipo de grupo de subordinados en su momento, pues tienen que saber manejar eso. Acuérdense que en algunos momentos van a estar arriba y en otros momentos van a estar abajo. Y en cualquiera de las dos situaciones tienen que saber controlar eso. Tienen que saber velar por la empresa, pero también velar por los intereses del trabajador. Ustedes quieren eficiencia. No les van a regalar el trabajo tampoco a los subordinados, pero tampoco los van a explotar de tal manera que tomen represalias contra ustedes, siendo ustedes, digamos, las jefaturas, o se vuelve ineficiente el departamento por descuidar algo tan sencillo y tan fácil de comenzar a visualizar en un momento propicio, que lo vamos a ver más adelante. Visualizar las cosas en un momento propicio nos ayuda a tener mejores resultados. Ya lo vamos a ver. Ok, también tenemos, perdón, quiero ver, ok, también tenemos este otro punto que son las dificultades y habla sobre el desarrollo profesional eh, que nos pueden generar el estrés dentro del trabajo es digamos, problemas en el desarrollo profesional porque hay inseguridad laboral, porque hay transiciones de rol, porque hay promociones demasiado rápidas o demasiado lentas dentro de la empresa. Acuérdense que cuando algo no se ve bien, cuando algo está como ambiguo, cuando algo no, no tiene la solidez suficiente dentro de la organización, la gente se siente pues incómoda, no sabe si está desarrollándose bien, o considera que se está desarrollando bien y realmente es ineficiente y hay unas confusiones, etcétera. Un montón de problemáticas que pueden haber por el mal manejo digamos, del personal o de las circunstancias que abarcan al personal, y eso nos va generando un estrés ineficiencia en la empresa. También hablamos sobre relaciones entre el trabajo y otras áreas de la vida personal, como puede ser con la familia, con los amigos, entre otras cosas.
Ahora, hemos visto cómo las circunstancias laborales se convierten en situaciones estresantes cuando son percibidas como amenazas ante una valorización negativa de los recursos disponibles para afrontarlas, o con la consecuencia de percepción de falta de control y amenaza a la valorización personal y profesional. Muchas veces la misma gente dice, no, es que en esta empresa no me cuidan, entonces ¿por qué voy a cuidar la empresa? No sé si ustedes han escuchado algo similar. Pero imagínense si la empresa fuera de ustedes. Imagínense si digamos, el negocio que está iniciando es de la familia de ustedes, de su mamá, de su papá. Ustedes no van a querer estar escuchando ese tipo de conversaciones o de comentarios de los trabajadores. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese ambiente? Cuando ya se expresan mal de los jefes. No les digo de que es imposible que no se exprese algún tipo de situación negativa, pero cuando se expresan tan eh, fervientemente de manera negativa, es porque realmente algo negativo está pasando, algo grave. A veces se expresan, no, no me importa si me despiden o algo así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Sí puede ser alguien caprichoso, pueden encontrar a alguien caprichoso que lamentablemente logró burlar los filtros de contratación en la empresa, posiblemente, o alguien que se haya acomodado a la situación de la organización, posiblemente, pero si no es eso, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No, mire, es que yo realmente, pues sí, ¿para qué voy a estar trabajando si ni me pagan bien o tal vez no me pagan a tiempo o yo hago todo el trabajo y nunca me lo reconocen, a veces hasta me bajan el salario y yo les digo que no, o cosas así, no sé, un montón de situaciones, o me sobrecargan de trabajo, o me tratan mal, me humilla el jefe o el director. Entonces, obviamente, todo eso comienza a corroer a la persona y obviamente la gente se le olvida que de la misma forma comienza a destruir a la organización. Entonces hay que tener las lógicas pertinentes para que el estrés dentro de lo laboral sea algo permisible, algo que se pueda manejar. El estrés, si bien nunca va a desaparecer, sí se tiene que saber utilizar de forma de que son momentos de avance que se necesita dentro de una organización, pero no deberían de ser momentos de castigo o de flagelación para el trabajador. Así que cuando una organización determina que le puede estar afectando una situación de estrés laboral, debería inteligentemente realizar un diagnóstico de situación para conocer el mapa de estrés que se está generando. Ya lo hemos visto. Si la situación, la misma gente, acuérdense del video, vamos a ver, ¿de cuál video era? Yo creo que fue hace como 2, 3 clases del video de no, creo que un poquito antes. Creo que en la clase, vamos a ver, video 6. ¿Por qué no matan a Tyrion en Game of Thrones? ¿Qué es? ¿Cómo es que escucha? Que hay que prestarle atención a lo que dice la gente. Entonces en este video, en la secuencia 5 está. Pensé que fue una secuencia más recientes. Pero nosotros tenemos que prestar mucha atención a las circunstancias. O sea, si bien posiblemente nos parezca demasiado un diagnóstico, realmente prestarle atención es parte de ese diagnóstico que nosotros podemos ofrecerle a la organización. Eso nos va a evitar problemas. Muchas veces, incluso no necesariamente puede ser el mismo ambiente laboral o los mecanismos internos de la empresa, sino que pudiera ser alguien que esté dificultando la relación y el avance y el trabajo del personal, como lo habíamos visto, las relaciones sociales internas, que si bien no vamos a ser amigos, tampoco estamos buscando crear conflictos con otras personas. No queremos eso, ni queremos
llevar un infiernito adentro de un lugar que nos va a tener encerrado en 4 paredes durante alrededor de 8 o un poquitito más de horas en el ámbito laboral. No es pertinente, no es adecuado, es ineficiente, es estresante, es deteriorante a las personas, y por eso nosotros tenemos que saber medir esto a través de un diagnóstico a tiempo. Así como en la medicina, incluso no sé si ustedes han escuchado mucha de la publicidad que se promulga con respecto a un cáncer detectado a tiempo, es salvable, un cáncer diagnosticado con suficiente espacio, se puede curar, hay mayor probabilidad de recuperación, etcétera. Así pasa también en la organización. El estrés o la ineficiencia del personal es ese cáncer que nosotros tenemos que detectar a tiempo. Así como para entender, así después de haber hablado sobre el diagnóstico, también nosotros buscamos que así vamos a lograrlo también para entender las situaciones que pueden estar produciendo ese tipo de conflictos, y las organizaciones se proponen actuar inteligentemente y utilizar las alertas para el desarrollo de ese personal para que logre digamos, sobrepasar ese obstáculo del estrés. Vamos acá, vamos a ver. Ok. Aquí escribió, veamos, Wendy escribió y dice: muchas veces, arquitecto, a las empresas, los dueños, no les importan las condiciones de sus empleados. Eso le voy a poner así un pequeño, entre comillas, porque ya lo vamos a platicar un poquito, pero me parece interesante. Ahora, si alguien se expresa como dando un punto de mejora para el trabajo, lo toman a mal. En muchas ocasiones, más que todo por la idiosincrasia de este país, no sé por qué pasa eso, pero muchas veces ocurre, es un mal hábito, eso, lamentablemente es un mal hábito que se tiene. Entonces, un ejemplo, en el trabajo donde yo estaba, se hacía cobranza, entonces era necesario escribir en la computadora y tener el teléfono. A la vez le dije que si podían comprar tipo esos audífonos que ocupan en call center para tener las manos libres y poder realizar el trabajo o más efectivamente. Y pues en la cara se le vio como que no le gustó lo que le dije, y su respuesta fue que cuando generáramos más ingresos se podía invertir en más, pero si no llegábamos a la meta, que no era lógico pedirlo. O sea, no sé si ustedes logran apreciar lo ridículo que fue la respuesta de la persona que le respondió a la compañera Wendy. O sea, no sé si era solamente supervisor o supervisora, no sé si era el dueño o dueña, desconozco, o solamente la jefatura inmediata, pero una respuesta bien ridícula en vez de visualizarlo como eficiencia. Y a veces, y es aquí donde quiero hacer un poquito de detalle con respecto a acá, que dice, como menciona, muchas veces los dueños no les importa las condiciones, o sea, en muchas ocasiones, no en todas, porque incluso a veces estos dueños se duermen porque alguien les está terapeando así la oreja, y lamentablemente se dejan guiar por alguien inadecuado y no neutral. Yo cuando trato de aconsejar lo más neutralmente posible. Como normalmente se me contrata digamos, por periodos de tiempo, un mes, 2 meses, así, depende del proyecto, pues no hay ningún problema de que yo hable, porque como firmo un contrato, yo no estoy haciendo nada incorrecto, hago mi labor y todo. Entonces mis comentarios, ya sea que los vean a bien o los vean a mal, me da bastante igual, porque no me afecta en mí ni en el trabajo. Entonces, como yo estoy realizando mi trabajo y tengo mi contrato, pues
no me pueden despedir porque ya hay un contrato. Entonces mis comentarios no tienen nada que ver con el tipo de contrato. Así que puedo ser lo más neutral y aprovecho esa situación para mencionar, mire, realmente usted se está guiando por una persona inepta o por una persona incompetente o así también. Cuando logro ver a alguien sumamente adecuado, también expreso esa parte positiva. También expreso esa parte positiva para que se le apoye a la persona adecuada y la persona inadecuada pues se le tenga que retirar o se tenga una mejor observación para que no siga deteriorando la empresa. Entonces son situaciones que lamentablemente tenemos que ir solventando. Tal vez la madurez de los salvadoreños esté comenzando a dar un poquito más de frutos. Acuérdense que es pelear contra una psiquis o contra digamos, una situación que mucha gente está acostumbrada a realizarlo, o gente que normalmente no tiene otra fuente de ingreso y trata de conservar y destruir todo lo demás porque piensan que lo van a quitar, entonces no les importa hacer daño al resto de gente para parecer más inteligentes. Entonces puede ser eso o muchas otras cosas, pero hay que tener, digamos, la madurez o también la, la lógica para ir sobresaliendo de manera positiva. Acuérdense que nosotros dependemos de la empresa también depende de nosotros cuando estamos como subordinados. Ahora, menciona nuestra compañera Wendy, solamente voy a anotar la participación de Wendy, permítame, no bajen la mano, señorita, solo deme un segundito, solo deme un segundito. Vamos a anotar la participación de la señorita Wendy. Ya le doy la palabra, señorita Evelyn, deme un segundito. Solo voy a terminar de leer. Entonces la señorita Wendy me menciona que fue el dueño. Wow, imagínense, qué retrógrada, lamentablemente. Son situaciones a veces hasta uno desea pegarle así digamos, un su coscorrón, así, una pechada de esas del Omnisport para que entiendan. Y dice, y que también el Hijo del Señor fue parte de los que apoyaron esa moción negativa. Ahora, nos limitaban a muchas cosas, incluida a la luz, la oficina toda oscura, y cuando encendíamos la luz decían que teníamos que ahorrar. Y era una empresa grande, no era una micro o mediana empresa. Este, estaría lástima que aquí en el país tiene un poco de debilidad, considero yo, y creo que ya se los había mencionado, tiene un poco digamos, de brazos flacos, si lo queremos ver así, el Ministerio de Trabajo. A veces siento que está así como medio aguado. Solo cuando, digamos, de las pocas veces que he visto que ha hecho un poco de fuerza fue que una vez que despidieron a una señorita por estar embarazada que atendía en algo como un tipo venta de tortas o de hot dogs o algo así que salió en las redes sociales, creo. Entonces, como el presidente lo vio, pues hubo un poquito más de presión por parte del Ministerio de Trabajo y ya le devolvieron el empleo, pero a veces se queda algo corto. Entonces, lamentablemente pasa aquí en este país eso. Tal vez más adelante, con un poco de presión de la misma gente, comience a tener más fuerza eso para que no ocurran este tipo de circunstancias tan negativas, porque queremos eficiencia, sí, la empresa merece que genere, digamos, economía tanto a los, digamos, a los empleados como a los inversores, y es justo. O sea, dejémonos de situaciones, es justo, pero tampoco socavando al personal de tal manera que lo haga incluso enfermar. Ese tipo, porque ya pasamos de un estrés a un estado de salud bastante deteriorado si sigue esas consideraciones tan negativas. Hoy sí, disculpe señorita Evelyn, comentario.
perfecto, excelente. Fíjese de que lo que acaba de mencionar me recuerda, yo- bueno, yo creo que todos tenemos algunos canales favoritos en YouTube y más de alguno tal vez, digamos, obviamente no necesariamente temas de lo laboral, no necesariamente. Entonces, al comentario que acaba de hacer, la intervención que acaba de hacer la señorita Evelyn me recordó a un video que subió Dross, pero ya fue hace bastante tiempo, hace más, tal vez más de 3 años, tal vez. Que creo que se llamaba lo más oscuro, lo más, algo así como lo más oscuro de Google, algo así se llamaba. Y las cosas que tenía que ver cierto tipo de personal para estar como limpiando o informando sobre material inadecuado dentro de la plataforma. Entonces, la empresa Google, dentro de sus estatus y justamente dentro del área que está desarrollando ese tipo de chequeo, de revisiones, o no sé si era de YouTube o era de Google, no me acuerdo, pero ese tipo de información que subían, que era completamente, o sea, llegaban a ver cosas completamente ilegales y todo. Entonces Google, para tener a ese personal, no sé si era semanalmente o mensualmente, se supone que lo llevaban a un control psicológico, psiquiátrico incluso, y les hacían test cada cierto tiempo para ver cómo estaban de su estado de ánimo, si estaban bien, si estaban mal, porque tenían que soportar horas revisando ese tipo de videos o de información. Entonces, si bien la temática con respecto a eso tal vez pudiera salirse un poquito por el contexto tan horrible que, que abarca la circunstancia, lo que sí es que si es que es cierto, entonces por lo menos dejando de lado el lado tan negativo de la historia, la empresa de alguna forma trata de verificar el mejor o digamos tratan de promover en la manera de lo posible que no se deteriore la persona, en la manera de lo posible. Porque según entiendo que después, digamos, cuando se llega a romper el esquema, que la persona ya no está bien psicológicamente con respecto a eso, Google le paga o se supone que le va a pagar de por vida ese tratamiento psicológico o psiquiátrico a la persona por someterse a ese tipo de trabajo. No es lo adecuado porque el tipo de trabajo, que horrible estar viendo ese tipo de cosas, porque es de toda índole, pero si lo traemos a un trabajo normal, así que no tenga que ver con cosas tan negativas, que una empresa se preocupe, porque obviamente sí se paga el seguro social y todo eso, pero además de eso se preocupe porque usted esté bien en el aspecto de salud o le brinde algún tipo de holgura para que pueda abarcar aparte de su familia como sus hijos, la gente pues se siente muchísimo más cómoda, se siente este, digamos más dispuesta e incluso sale a veces memes de que dice una buena manera de amar el trabajo es recordar una gran deuda que tengo, algo así es la situación. Entonces, es similar, porque cuando das ciertas prestaciones, incluso en algunos malos momentos dentro del ámbito laboral, se hace reflexión y dice, no, es que la empresa me da ciertas circunstancias que me ayudan con mis hijos, que me ayudan en mi salud o cualquier cosa, entonces ya uno pone en balanza esa situación y ya pues dan, digamos, esa fuerza para poder seguir adelante, digamos, desarrollando el trabajo. Dígame, señorita Marcela, comentario. Buenas noches.
chivo. Sí, sí, es cierto. Exacto, exacto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo como lo veo, o sea, yo no veo mal a los call centers, para nada con respecto al, digamos, a la forma de negocio. Yo no lo veo mal. El problema que veo mal es cómo tratan al personal. El modelo de negocio no me parece mal porque estamos trayendo economía de otro país, o sea, estamos... una de las mejores formas de obtener una economía es vender, vender, vender. Este, y qué mejor venta que la mano de obra, o sea, es una buena alternativa. Sin embargo, ¿cómo se trata? Por eso es que cuando me mencionaron sus compañeros del otro grupo en el que va compañeros de Nicaragua y que mencionaban a bien, digamos, lo de los call centers, me pareció un poco llamativo porque realmente las ineficiencias o digamos, las formas tan negativas con las cuales se enfrenta la gente en el ámbito laboral dentro de este tipo de empresas, aquí en El Salvador, pues deja mucho que desear, deja mucho que desear. Lamentablemente, esto ocurre tal vez en un futuro, tanto la madurez como la intervención más fuerte del personal haga cambiar ese tipo de situaciones. A veces incluso no baje la mano la persona que tiene, digamos, extendido, por favor, ya le voy a dar la oportunidad. Eh, no me acuerdo cómo se llama este personaje o el nombre del propio muchacho que hace unos TikTok de call center, no me acuerdo, es un morenito que se pone unas pelucas. Entonces, es gracioso el tipo. Yo al principio pensé que solo lo hacía por hobby, nada más. No me imaginé directamente que él estuviera trabajando, al inicio me refiero. No me imaginé que él estuviera directamente trabajando en un call center. ¿Por qué? Porque yo dije, está hablando ciertas verdades. Entonces dije, no creo que se arriesgue mucho. De seguro no ha de trabajar en un call center, sino que ha de ser comentarios de sus amigos. Pero al contrario, yo creo que sí trabajaba. Según lo que entendí, lo que me comentó mi esposa, es que el muchacho creo que sí trabajaba en un call center. Y como estaba haciendo esa, digamos, sacando a la luz esas verdades, lo que hicieron fue correrlo. O sea, son situaciones que al contrario, si te están avisando, acuérdense de este video, acuérdense de este video. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean completo. ¿Por qué no matan a Tyrion de Game of Thrones, Juego de Tronos? ¿Por qué? Está en la secuencia número 5. Véanlo. En ese video habla sobre, vamos a ver, ahí está, habla sobre escuchar a la gente, habla sobre saber escuchar en frío. También hay otras métricas que ocupa, pero se los recomiendo, véanlo. Entonces, en lugar de prestar atención, lo ven como enemigo. O sea, si no estás conmigo, estás contra mí. Y no es así. Hay que tener la madurez. Yo tuve la oportunidad de, este, de debatir, no, ni siquiera de debatir, de discutir con una docente cuando yo entré a la universidad. Hubo una discusión fuerte que no, obviamente yo no ocupo malas palabras, palabras altisonantes no las ocupo, este, pero sí, cuando estaba estudiante uno tiene un ímpetu y una imprudencia inigualable cuando está joven. Entonces me enfrenté a ella que por qué exigía ciertos tipos de trabajos y etcétera. Entonces, por los tiempos, por un montón de cosas. Entonces, se terminó la clase, ella no me dijo mayor cosa, se terminó la clase, ya mi mente se enfrió y fui a pedirle disculpas a ella.
incluso yo le dije, si gusta, yo le voy a pedir disculpas frente a todos en la clase que tenga, que tengamos, en la siguiente clase que tengamos. Pero ella me dijo que no, no era necesario, que no era necesario. Entonces, de verdad, disculpen, no era mi intención que enfadarme, me sobrepasé con mi enfado. Gracias a Dios, como les digo, yo no ocupo palabras altisonantes, ni tampoco esa docente no ocupa palabras de esa índole. Simplemente me dijo, mire, solo que le recomiendo que maneje su nivel de molestia, su enfado, manéjelo, porque todo se puede solucionar, etcétera. Me pareció muy prudente porque esa persona después fue un poquito más flexible con nosotros, pero se requiere mucha madurez aceptar eso y también de mi parte supongo que de alguna manera aprendí a ser un poquito más maduro al saber las circunstancias con las cuales me había enfrentado y que gracias a Dios no repercutieron en cosas negativas como dejarme la materia o cosas así, pero no todos, ni las empresas, ni los dueños, ni las jefaturas, ni incluso ni los compañeros, no todos tienen esa madurez. Hay que saber llevar eso. Es una recomendación bastante personal que en algún momento les va a servir, pero que en esta clase nos da un mejor parámetro, una mejor perspectiva para poder actuar a futuro. Dentro de unas diapositivas más adelante ya vamos a platicar sobre otros puntos que si bien ya más o menos los hemos visto, vamos a poder profundizar un poquito más. Muy bien, veo que hay dos manos levantadas, lamentablemente hice el retraso, no sé quién iba primero, no sé si había levantado primero la mano Rafael o Luis Fernández, no sé, ahí sí no me fijé. Ok, ok, que vaya, ok, sí, dele, dele, sí, ujú, sí, 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 wow, fantástico, fantástico.
Sí, ujú. Excelente. Gracias, Luis Fernando. Yo creo que a usted ya le da un parámetro. En esta ocasión usted es bueno, fue un subordinado, pero nosotros no sabemos en un futuro la situación. Acuérdense, bueno, todos acuérdense que la vida da vueltas. Hay momentos donde uno está en alza y hay momentos en el que uno está en baja. Entonces, saber apreciar las diferentes circunstancias y saber ocupar digamos, el poder que se le otorga a uno es de saberlo también manejar y con madurez. En este caso, lo que nosotros, si bien a veces hay gente, así como mencionaba el compañero Luis, hay gente que se aprovecha, también hay gente que sí lo necesita, como fue el caso de él. Él sí necesitaba esa ayuda, necesitaba salir adelante médicamente por su salud, porque digamos, un daño de esa manera maltratado ya muchas veces empeora o simplemente es irrecuperable con el tiempo. Yo tuve un compañero con el cual estábamos recibiendo clases de inglés, y él practicaba, creo que boxeo, creo que eso era lo que practicaba, hizo un mal movimiento, no despegó bien el pie, giró no se fracturó, digamos, pero se lastimó fuertemente la rodilla. Le advirtieron que no estuviera con ese tipo de situaciones y siguió practicando y lamentablemente, este, en el caso de él fue desobediencia, pero digamos, la circunstancia es que como no hubo un cuido, pues se deterioró de tal manera que le dijeron que ya no era viable que practicara ningún deporte. Ahora, imagínense en esta situación, en la de Luis, de que él hubiera, pues sí, por el honor, por el respeto digamos, al trabajo, él quería continuar, pero digamos, por azares del destino, en el buen sentido de la palabra, vino alguien y le pudo apoyar adecuadamente. Y todo bajo la ley y todo de manera correcta y quiera o no, salieron adelante. Una excelente experiencia de parte de Luis, ahora considero yo que va a evaluar o ya evalúa de manera distinta digamos, las dos perspectivas para tal vez en un futuro ocuparlo para bien. Así que son circunstancias que nuestros compañeros nos lo comparten y que de alguna manera nos ayuda en el bagaje de información que podemos manejar ya que encontremos ciertas circunstancias. Si bien no vamos, como menciono, no vamos a hacer como, tampoco vamos a regalar el trabajo, hay momentos en el que sí tenemos que tener la suficiente visión de saber qué es lo que pasa. Dígame, Luis, disculpe que le interrumpí. Con trabajo. Sí. Exacto, exacto, sí. Completamente de acuerdo, Luis. Completamente de acuerdo. José Rafael, comentario. Ajá. Sí.
Sí, exacto. Perfecto. Muchas gracias, Rafael. Solo voy a anotar la intervención. José Rafael Molina. Ok, excelente. Sí, hay que hacer, o uno, pues ya este tipo de comentarios, o incluso a uno se le viene en mente de buscar la manera de promover eso. Eh, Como les digo, las legislaciones hacia ciertos sectores deberían de ser un poquito más exigidas para que permitan que se beneficie dentro de los parámetros adecuados al trabajador y no se le aplaste frente a estas circunstancias. Lamentablemente cuesta que la gente, hay gente que cuesta que entienda ese tipo de circunstancias y que realmente lo que se busca es una eficiencia para la organización, o sea, para la empresa, y que todos salgan ganando, pues. Es un ganar, ganar, es un beneficio en todos los ámbitos. Ok, quiero ver, bueno, ya viendo, hablando de esto, vamos con lo siguiente. Entonces, en realidad las organizaciones tienden a realizar acciones puntuales para gestionar el estrés, cursos de formación continua una vez al año, charlas de prevención, dosieres informáticos, etcétera. Y normalmente estas acciones se caracterizan porque son acciones puntuales, son integradas en un programa de trabajo basado en un diagnóstico que proporciona un sistema integrado para las acciones a realizar. Esto es lo adecuado, lo ideal. Se hace un diagnóstico, se evalúa, se hace una planificación de cómo manejar este estrés o las dificultades que generan el estrés, y de alguna manera sacar adelante al personal. Pero este, normalmente aquí en las organizaciones, eh, incluso mundiales, suelen realizarse cuando el estrés está organizado, perdón, el estrés organizativo ha adquirido una dimensión importante, o sea, cuando ya es algo, un maremoto de problemas y se encuentra en fases bastante avanzadas. Entonces se realizan algunas acciones informativas o formativas para cubrir el expediente administrativo, o sea, como para tapar el conchelito el problema. Eso es lo que muchas veces las empresas buscan. A veces hacen una charla de una hora donde dicen, no, mire, no se estrese, no se sienta mal o algo así. Y una hora de eso es para, o buscan que con eso se solvente el montón de problemas en un equipo de trabajo o en una empresa, pues básicamente están mal. No se puede hacer eso, no se puede tratar con una bandita así, de una curita, tratar de solventar ese tipo de problemas cuando realmente ha llegado a tales niveles extraordinarios. Este, Porque no llevan a una implicación real en la situación de la organización o de las personas que trabajan en esta organización. ¿Por qué? Porque muchas veces se deja solamente a último y solamente para dejar el que digan, digamos, que se hizo algo, pero realmente no entran a profundidad sobre la situación. Hay que saber escuchar, hay que saber eh, avanzar o, digamos, sobreponernos cuando la situación está iniciando en la manera de lo posible. Ahora, las organizaciones siguen considerando el estrés como una molestia, eh, y algo con lo que deben terminar rápidamente. O sea, lo ven como un enemigo más que analizar qué es lo que sucede y con lo que no saben muy bien cómo manejarse. Entonces, en muchas ocasiones se sigue considerando una debilidad personal
a las personas o digamos a los trabajadores como si la necesidad de aprender o contar con nuevos recursos para ser eficaces fuese una debilidad. Si nosotros lo evaluamos cuando alguien adquiere, digamos, el conocimiento de manejar un software o de manejar una maquinaria, normalmente nosotros no lo vemos a mal, lo vemos a bien. Entonces, cuando hay un estrés en una persona y la capacitamos para que logre manejar eso o que resuelve ese tipo de dificultades, muchas veces las empresas o los dueños o los, digamos, los superiores ven eso como incapaz de manejar las dificultades dentro de la organización. Tipos de ese estilo tachan al personal, cuando en realidad deberían de ser, como dice este enunciado, de promover ese manejo o esa facilidad de manejo a esas situaciones como una habilidad adicional ante ese tipo de circunstancias. Ahora, desgraciadamente seguimos utilizando conceptos así, con esos planteamientos, y las organizaciones son más proclives a castigar el estrés que a utilizarlo inteligentemente. Por ello, suelen esperar hasta que las fases estén bastante avanzadas y comienzan los agotamientos y las bajas ya son claramente importantes dentro de la organización. No saber leer el estrés en sus comienzos y comprender el aviso que proporciona hace que la organización, como las personas que atraviesan estos procesos, consideren el estrés un problema. Vamos a ver. Ok, veo que alguien escribió por acá. Permítanme. Denme un segundito. Evelyn Gabriela. Evelyn, ok, permítame. Hoy posiblemente no le he agregado. Permítame. Ok, ok. Perfecto, gracias por avisarme. Si no los he anotado, los que han intervenido, por favor, recuérdenme. Ok. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Permítame. Solo leo. Ok, dice Sandra. Yo creo que no lo había leído lo de Sandra. Dice, en una empresa donde trabajé que se dedicaba a vender mangueras hidráulicas y accesorios, cuando mis compañeros debían visitar a los clientes porque tenían que ir a medir o instalar mangueras, como protocolos de seguridad, las empresas les pedían zapatos de cubo. Es obvio, sí, es normal. Chalecos con franjas o reflectivas, cascos, guantes, etcétera, porque al no aportar todo esto no les permitían ingresar a las instalaciones. La dueña de la empresa se enojaba cuando ellos le pedían estas herramientas de seguridad y les decía que ella no tenía dinero para darles eso, que les podría ayudar con la mitad del dinero y que ellos pusieran el complemento porque el final era para protección de ellos mismos. No, igual, nada que ver. La realidad es que la empresa debería de gestar eso para que el personal, bueno, de por sí es una exigencia normal que la empresa proporcione todo eso. Lo que pasa es que hay ciertas empresas, por decirle más que todo, pasa o sucede con los obreros generalmente. Como no se sabe si ellos van a continuar, a veces entran a la empresa y se, digamos, se les da zapatos o algo así. Entonces, de repente puede que hay ciertos obreros que de repente pues solamente se retiran y se llevan esos equipos. Pero no por eso o no por el pecado de algunos tienen que pagar todos. Realmente la empresa tiene que dar ese tipo de equipo. Solamente que hay ciertas empresas, como les digo, que tal vez lo que proporcionan son cosas un poquito más económicas, como puede ser camisa, casco o chaleco reflector, incluso guantes, mascarilla. Pero los zapatos como son un poco más caros, entonces ahí sí se dividen un poquito el gasto, a veces la mitad y todo eso. No es lo adecuado en esos casos, pero yo más o menos entiendo el punto. Sin embargo, cuando se pasan ya, supongo que estas personas que nos estaba describiendo la compañera Sandra, estas personas pues ya tenían tiempo de estar trabajando en la empresa. No es gente novata tampoco. Entonces,
obviamente que cuando alguien ya tiene su recorrido y se ve que no, que pues sí, que no va a salir, entonces sí, la empresa tiene que proporcionarle todo el equipo necesario. Lamentablemente hay gente que no quiere entender eso, pero son circunstancias que poco a poco yo espero o tengo un poquito de fe de que tienen que solventarse poco a poco. Ahora, Jessica menciona que en el caso de ella, dice, arquitecto, el caso que yo quería comentar es parecido al del compañero Luis, ya que mi hermano trabaja en un call center pequeño, sin embargo, hace unos meses se enfermó y eran síntomas parecidos al COVID. Sin embargo, él, al ser un buen trabajador que cumplía siempre con las horas y que no pedía tantos permisos, la propia jefa le dio dinero para pagar su cita en una clínica, pagó sus medicamentos y le dio días de incapacidad. Eso ha hecho que mi hermano ahora sea incluso más responsable con su trabajo y hacerlo de una mejor manera. Creo que esa es una de las grandes ventajas de como jefes ponerse en el lugar de otro. Exacto. Jessica Marbelli, solo voy a anotar la intervención. Jessica Marbelli. Excelente, muy bien. Excelente. Sí, eso es lo que uno busca. Es una inversión al final de cuentas. Y Marcela Lisbeth dice que si la anoté, yo me acuerdo que sí. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Peñate, sí, aquí está. Marcela Lisbeth Peñate Moreno, 10. Dice. Ok. Entonces son circunstancias con las que nosotros tenemos que ir lidiando en un futuro. Así vamos a encontrarnos, digamos, de una u otra manera en alguna posición y algunas veces vamos a poder hacer un poquito de cambio, otras veces tal vez vamos a estar un poquito limitados, pero sí los invito a que de alguna forma hagan un poquitito de presión para el bienestar de ustedes. A veces hay que saber vender la idea. No debería ser lo correcto hacer esto porque pues sí, no es que estemos vendiendo papas o charamuscas ni nada de eso, sino que realmente estamos buscando el beneficio tanto de la empresa como de nosotros, pero si la gente es un poquito cerrada, bien podemos encontrar tal vez alguna solución utilizando mecanismos un poquito más, digamos, eh, como de vendedores para saber proyectar esa idea y la eficiencia y digamos el beneficio que le va a traer a la organización o a los dueños, si es que se sabe manejar esto. Puede que suene un riesgo, pero también es parte digamos, del manejo que nosotros tenemos que tener frente a los temores digamos, de discutir o de debatir con superiores. Eso también nos va formando solidez a nosotros a la hora digamos, de tomar decisiones, de en algún momento incluso tomar una jefatura, saber colocarse, digamos, en una posición, pues ayuda bastante. Tampoco nos vamos a poner a pelear contra la cocinera, tampoco eso busco, pero sí, de alguna manera, hacer un poquito de reflexión para que sepan ustedes que también tienen digamos, un nivel bien alto de autoridad, obviamente que en su momento se va a dar a la luz, pero que pueden manejar esta información que se les está compartiendo en la universidad de toda índole para que sea de beneficio tanto de ustedes como de la organización misma. Muy bien, ya sabiendo esto, quiero ver, pues vamos a tratar de avanzar un poquito. Bueno, hablamos de que el estrés solo es el enemigo de la organización cuando está en una fase avanzada y se ha producido atascos, problemas, conflictos,
problemas, conflictos, agotamientos, frustraciones, entre otros. Cuando la organización se encuentra ya en una fase de desorientación y agotamiento general, es cuando realmente nosotros tenemos que ver al estrés como enemigo. Pero mientras está en su etapa inicial, realmente es solamente alarmas de cosas que podemos ir mejorando. Entonces, aprovechar los primeros síntomas de alerta proporciona a la organización conocimientos sobre el camino de desarrollo, aprendizaje y mejora continua de la organización que la organización precisa realizar para resultar eficaz. Un diagnóstico bien planificado nos permite comprender el momento y nos ofrece un mapa situacional sobre las carencias y necesidades de aprendizaje y desarrollo de la organización, y esto posibilita realizar un plan de desarrollo, aprendizaje y motivación con el objetivo de incrementar la eficacia y mejora del clima de trabajo. Si nosotros comprendemos cómo es la situación, también vamos a saber cómo la vamos digamos, a abarcar, o cómo nos vamos eh, de alguna manera a eliminar, o tal vez no eliminar, pero sí a sobreponernos a ese tipo de circunstancias. Entonces se precisa determinar el grado de estrés de la organización y el mapa situacional analizando diversos factores, y entre ellos podemos hablar que del área de la organización donde se produce, en qué áreas de la organización se produce, el tipo de puestos o dónde se genera las funciones, las tareas, la organización, lo laboral, determinar las situaciones consideradas estresantes, las épocas del año específicas que desencadenan o empeoran el trabajo asociado, o también podemos hablar del grado o etapa de los procesos de estrés. Cuando hablamos incluso de las épocas del año, solo me acuerdo de los eh, pobres y tanto trabajadores como trabajadoras del Mr. Donut, que siempre que llega septiembre, wow, bueno, tal vez ahora no tanto, pero antes de la pandemia sí. Era un sufrimiento, yo creo que era un crujir de dientes, pobrecito de ellos. Pero las donas lo es todo, entonces, bueno, son situaciones. Ahora, también cuando sabemos los tipos de liderazgo o modelos organizativos con los cuales tenemos que trabajar, pueden ser desencadenantes de estrés, pero al saber con qué estamos trabajando, las dificultades, vamos a poder sobreponernos a eso. Clima de trabajo percibido, modelos de enfoque de resolución de problemas, entre muchas otras cosas. Ahora, un diagnóstico que requiere no simplemente una serie de cuestionarios de medida, sino entrevistas personales y de equipo por parte de un consultor especializado en el tema, que pueda proporcionar un plan completo e integrado de acciones como resultado del diagnóstico. Este plan debe ir orientado con los objetivos de la organización y las necesidades de desarrollo asociadas, teniendo en cuenta las personas involucradas. Todos los trabajadores de la organización también tienen que tomarse en cuenta. Acuérdense que si bien alguien puede promover un plan para manejar el estrés dentro de la organización, las dificultades, entre otras cosas, o los conflictos, el saber manejar esto también tiene que ir amarrado con los objetivos, como menciona acá, de la empresa. Si no se tiene amarrado eso, si no, digamos, va enfocado eso, muchas veces se siente en el aire y no se le puede dar secuencia al crecimiento de esta persona, o al crecimiento de las capacitaciones o del manejo del estrés. Puede quedar bastante en el aire, y como habíamos visto antes, solamente obedecería a un relleno de una agenda administrativa que solo busca una mención de un trabajo o de una acción pseudo manejable para las dificultades del estrés laboral, pero realmente deja de lado lo realmente valioso. Cuando tenemos un objetivo que está afín, o sea, no solamente la acción, las capacitaciones y todo eso, sino que además de eso va con un objetivo dentro de la organización, esta puede crecer de manera natural y mejorar las condiciones del personal. Por todo ello, se precisa un programa completo, un diagnóstico profesional y un plan de acciones integrada que genere recursos en la organización, cambios necesarios en el sistema de gestión como modelo de reducción de estrés e incremento de las competencias de la propia organización.
Estos programas deben estar integrados. No se trata de realizar meras acciones puntuales, sino de establecer objetivos organizativos de desarrollo para reducir estrés y generar recursos y fortalezas en la organización y por lo tanto en los trabajadores. Sin un buen diagnóstico y un plan de trabajo que cuente con objetivos específicos que proporcionen información sobre las estrategias a seguir y los aprendizajes, resultará difícil obtener resultados sólidos. Como había mencionado, puede haber alguna charla de algo, pero si no está amarrada con el desarrollo personal y de la organización como crecimiento, pues solamente es como que haya visto o haya escuchado una canción redundante una vez nada más. Entonces va a pasar por un oído, va a salir por otro y no pasó nada. No hay crecimiento, no hay brinco de obstáculos, no hay madurez organizativa si no se logra amarrar estos dos puntos a la vez. ¿Qué cambios precisa la organización para ser eficaz y reducir los conflictos en el agotamiento? Un plan de capacitación y creación de recursos de gestión eficaz no se basa únicamente en recursos estandarizados, sino que acciones específicas integradas en un plan para una determinada organización. Las acciones de aprendizaje deben de realizarse a medida para la propia empresa o con un modelo participativo y activo de las personas implicadas en el aprendizaje, proporcionando conocimiento, ya que son quienes pueden determinar aquello que necesita aprender y los recursos necesarios para incrementar la eficacia. Permítanme. Sí, ya casi. Vamos a soltar. Ok, podemos hablar de posibles acciones para la capacitación de las organizaciones. Pueden ser talleres activos, grupos de desarrollo, entre otras cosas. Pero con todo eso vamos a tener la oportunidad de hacer un análisis de cambios organizacionales necesarios para la reducción de estrés de la empresa. Ya sabemos muchas de las dificultades que nos generan estos estrés, esos tipos de estrés en las personas, pero ¿cómo podemos hacer los cambios necesarios? Entonces pudiera ser a través de cambios de turnos de trabajo, condiciones físicas de donde se desarrolla la labor, disponibilidad de recursos, organización de equipos, sistemas de información y comunicación más eficientes y destacados. También podemos hablar de capacitaciones técnicas continuas y de calidad, porque no de nada sirve solamente decir que es una capacitación y es una capacitación que no tiene nada que ver con la temática ni del puesto ni de la empresa y que obviamente nos va a socavar al contrario. También sobre la valorización de los trabajadores, tratamiento de problemas, programas de mejora continua y desarrollo, grupos específicos de aprendizaje y de conocimiento, entre muchas otras cosas. También podemos hablar sobre modelos de liderazgo ejercidos y necesarios de información, claridad y objetivos de desempeño dentro de la empresa. Ahora, se refuerza así el planteamiento de utilidad de los primeros indicadores de estrés laboral, las primeras alertas y un cierto desequilibrio manejable y gestionado activamente, que resulta útil para determinar los aprendizajes necesarios como modelos de diagnóstico. Escuchar esta información primordial o evitarla, incluso luchar contra ella, dependerá del tipo de desarrollo que se quiera realizar en las organizaciones. Ok. Ahora, la capacidad laboral y el desarrollo del talento equivale a que una persona estresada en el trabajo es una persona que no se siente capaz de realizar su tarea con eficacia y éxito. Alguien así es una persona para la que realizar un buen trabajo es importante y no vamos a aprovechar, y la pregunta es, ¿y no vamos a aprovechar su esfuerzo? Ahora, una organización preparada y consciente de su potencial debe prestar atención a los primeros indicadores de estrés, atender las necesidades detectadas y establecer sistemas de capacitación y desarrollo. Finalmente, si como hoy se plantea el desarrollo del talento, la formación continua y la capacitación para el cambio constituyen competencias esenciales para una organización, podemos comenzar a reconocer que el estrés puede constituir un punto de apoyo para realizarlo. La escucha continua de los procesos humanos en la empresa puede resultar la clave para todo
para todo ello. Acuérdense que nosotros necesitamos prestar atención de las circunstancias, de las alertas, tanto personales como de nuestro equipo, para utilizarlas para bien, porque media vez se solventen esas dificultades, o sea, todo lo que nos genera ese estrés, media vez se solvente o se elimine en la manera de lo posible, eso significa que ese nuevo obstáculo que había, que estaba ahí, eh, al eliminarlo, nos va a dejar una fluidez mucho mejor dentro del desarrollo organizacional de la empresa. Es como tener tal vez algún tipo de canalización de agua, por decirles, y que en medio exista una piedra mediana, más adelante otra piedra y así sucesivamente. Justamente cuando el agua golpee esas rocas, pues se va a descarrilar el agua, se va a salir, digamos, del embalse de la canalización y posiblemente inunde sectores o los socave, o sea, genere agujeros en la tierra, eh, por el hecho de que se está encontrando con esas dificultades. Entonces, esas dificultades, esas rocas son esos puntos de estrés que si los logramos manejar y los eliminamos, o tal vez no los podemos eliminar del todo, o solamente movemos algo o disminuimos el volumen, pero cuando se logra eso, la fluidez del agua corriente que pasa por ese canal, si lo consideramos de manera figurativa, va a ser mucho más eficiente. Así nosotros vamos a desempeñar una mejor labor dentro de la organización y la organización va a dar mejores frutos más adelante. ¿Comentarios? ¿Observaciones? Perfecto, muchas gracias José Rafael por sus palabras. Bueno, si no hay más consultas, hasta aquí llegaríamos con lo de la clase. Quedaríamos pendiente para el día miércoles, veamos acá, miércoles 13 de octubre, la entrega del segundo avance, chicos. Así que ahí estamos con la expectativa de eso, nada más. Muchas gracias por estar pendiente. ¿Perdón? Dígame. Sí, lo mencioné en el inicio que lamentablemente no las he subido, pero espero que hoy sí. Es que he tenido una semana de locos, disculpen. Bueno, bueno chicos, nos veríamos en la siguiente clase, chicos. Dios me los bendiga y cuídense. Bueno, bendiciones. Buenas noches, buen provecho, cuídense. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, bendiciones, cuídense.